El silencio en la sala era palpable, una densa manta que ahogaba cada tos y cada susurro. Me quedé completamente inmóvil, con la mirada fija en mi padre, el coronel Red Ramsharma, un hombre cuya identidad estaba tan ligada a su antiguo rango que aún lo llevaba como una segunda piel. Estaba medio levantado de la silla. Su rostro era una máscara de conmoción pálida y desencajada. Todas las miradas en la sala estaban fijas en el padre del novio, el mayor general Evans, un hombre cuya serena autoridad llenaba cualquier habitación en la que entraba. Estaba de pie, firme y rígido, con la mano levantada en un saludo formal y seco, dirigido directamente a mí. Su voz rompió el silencio. Cada palabra era un golpe de verdad. Coronel Sharma, su hija no es guardia de la puerta. Ella es la capitana Anna Sharma, la exploradora de señales, y es la razón por la que toda una división blindada en Europa del Este no es un cráter humeante hoy. Pero ese momento de asombrosa claridad, esa validación pública innegable, nació de un momento de crueldad familiar casual apenas 2 horas antes. La recepción de la boda estaba en pleno apogeo, un evento ruidoso y brillante para celebrar a mi hermano Rohan, el novio y el indiscutible niño mimado de la familia, cuya carrera en derecho corporativo fue objeto de incontables elogios. Intentaba integrarme en un papel que me resultaba familiar cuando un primo lejano me acorraló junto a la barra y me hizo la temida pregunta sobre mi trabajo. Antes de que pudiera ofrecer mi habitual respuesta discreta, mi padre me dio una fuerte palmada en el hombro. Se rió, con una risa estruendosa y desdeñosa que conocía de toda la vida. Era el mismo sonido que hizo cuando le dije que quería estudiar astrofísica en lugar de negocios. ¿Esta? Trabaja en una base, anunció al pequeño grupo. Vigilante de puertas, nada más. Trabajo importante, por supuesto. Mantener alejada a la gentuza. Algunos familiares rieron educadamente. Las palabras dolieron, pero la forma informal de decirlo fue lo que realmente impactó. Era solo un martes más para él. Otra oportunidad para pintarme como la niña pintoresca y poco seria. Mis ojos se desviaron de él y se encontraron con la mirada fija del mayor general Evans. Lo había oído todo. Su expresión era completamente indescifrable, pero me dirigió un parpadeo lento y deliberado que decía más que 1000 palabras. Él lo sabía. Y en ese momento, la broma de mi padre dejó de ser un insulto familiar para convertirse en una grave violación del protocolo frente a un oficial superior. La risa de mi padre era un arma familiar, una que había usado durante años para mantenerme en mi sitio. No tenía ni idea de que acababa de menospreciarme delante del único hombre que había firmado personalmente el reconocimiento por mis acciones durante la Operación Escudo Celestial. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que comprender las 2 vidas que vivía. Para comprender realmente las 2 vidas que vivía, hay que remontarse aproximadamente 1 año antes de la boda a una cena que se suponía iba a ser una celebración. El corcho de una botella de champán rebotó en el techo y la risa estruendosa de mi padre llenó el comedor. Mi hermano Rohan acababa de ser nombrado socio menor de su bufete. Era un logro enorme, y mis padres estaban radiantes de orgullo. Era el hijo que había cumplido todas las expectativas, un éxito tangible del que podían presumir en el club de campo. Los vi brindar por él, con sus rostros radiantes, y sentí el familiar dolor sordo de mi propia invisibilidad. Por un breve e ingenuo instante, pensé que esta vez sería diferente. Esperé a que la conversación se calmara, con el corazón latiendo nerviosamente contra mis costillas. «Yo también tengo buenas noticias», dije, con la voz entrecortada tras la celebración. «Me han seleccionado para dirigir un equipo de diagnóstico crucial para la nueva red satelital». Un silencio se apoderó de la mesa. No era un silencio respetuoso, sino confuso, como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. Mi padre se recuperó primero, ofreciéndome una sonrisa tensa y condescendiente. Extendió la mano por encima de la mesa y me dio una palmadita, un gesto que reservaba para los niños pequeños y las verdades incómodas. «Bien, bien», dijo, con un tono que destilaba una calidez condescendiente.
El trabajo en equipo es importante, pero tu hermano está en el mundo real, Anya. Se dedica a litigios de alto riesgo, no solo a revisar listas de verificación en una computadora. Luego se volvió hacia el resto de la familia y rió entre dientes. Es nuestra diligente portera, asegurándose de que todos los unos y ceros estén en su lugar. Y así, sin más, nació el apodo. No fue solo el despido. Fue la reducción pública de mi mundo entero a una tarea sin sentido. Fue la misma sensación que tuve cuando mi trofeo de robótica del instituto fue trasladado discretamente al ático para dejar espacio a otro de los premios de debate de Rohan. Era el eco de todas las excusas de que el dinero está atado que había oído para justificar mis propias ambiciones, mientras el camino de mi hermano estaba pavimentado con oro. Toda una vida siendo una nota al pie en la historia de mi propia familia. Todo servido con una sonrisa desdeñosa. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a recoger la mesa, mi madre, Sunita, una mujer que trataba la familia, la armonía, como un delicado jarrón que podría romperse a la menor confrontación, me llevó aparte. Limpió una migaja del mostrador, evitando mirarme a los ojos. «Que se sienta orgulloso, Anya», susurró como si las paredes oyeran. «Ya sabes cómo es. El mundo de tu padre se basaba en filas claras y victorias tangibles en el campo de batalla. Esta tecnología simplemente no la entiende. Lo hace sentir irrelevante». Sus palabras pretendían ser reconfortantes, una súplica de comprensión, pero lo único que oí fue una petición para que me encogiera. No le pedía a mi padre que me viera. Me pedía que me hiciera más pequeña para que él no tuviera que hacerlo. Pero el mundo que mi madre creía que era solo tecnología, era un mundo de una claridad absolutamente aterradora. Mi otra vida transcurría en una habitación sin ventanas en las profundidades del subsuelo, un lugar tan secreto que oficialmente no existía. Dentro del esquife, el aire estaba helado a unos precisos 20 degrees, olía a ozono y vibraba con el zumbido de 1.000.000 de cálculos. No había alardes, solo la concentración silenciosa e intensa de quienes tenían el destino del mundo en sus manos. Una noche, apenas unos meses después de aquella cena, el silencio fue roto por una alarma estridente. Luces rojas iluminaron el mapa global en la pantalla principal. Un solo icono de satélite parpadeaba sobre el Atlántico Norte. Una alerta destellaba en letras blancas. Nivel de amenaza, Zulu 5, degradación de la trayectoria del activo. Mi supervisor empezó a recitar el procedimiento estándar para la desintegración orbital, pero algo no iba bien. Los datos eran demasiado limpios, demasiado perfectos. «No», dije, mi voz cortando la tensión. Mi palabra era definitiva. «Me da igual lo que diga la telemetría del AVE. Eso no es decaimiento orbital. Es una señal falsa. Alguien intenta hacernos creer que es un fantasma». Me volví hacia mi oficial de sistemas, con la mente a años luz del problema. Inicié el protocolo de apagón bajo mi autoridad. Quiero un diagnóstico completo del protocolo de enlace descifrado del transpondedor. Redireccionen todos los enlaces descendentes a través de la constelación secundaria y consíganme una línea segura directa con el comando NORAD. Mi equipo no dudó. Se movieron con una eficiencia silenciosa y practicada que mi padre jamás comprendería. En la pantalla de comando se abrió un nuevo enlace de video. Era el mayor general Evans, con el rostro sombrío, observando desde el Pentágono. Escuchó mi informe con los ojos entrecerrados, concentrado. No me interrumpió. No dudó. Simplemente escuchó. Tras 90 segundos de tensión, mi equipo lo confirmó. Un agente hostil había estado a punto de secuestrar un satélite de reconocimiento multimillonario. Mi llamada lo había paralizado en seco. La voz del general, tranquila y clara, llegó por la línea segura. «Buena idea, Pathfinder. Acabas de ahorrarnos una década de ventaja estratégica». Durante años, intenté hablar su lenguaje emocional, esperando una pizca de validación, pero solo respetaban una cosa: la cadena de mando.
En la boda de mi hermano, decidí que ya no intentaría traducir mi vida por ellos. Dejaría que la cadena de mando hablara por sí sola. Me disculpé con una sonrisa forzada, murmurando algo sobre que necesitaba un poco de aire. Me alejé del grupo parlanchín, con la espalda recta y el paso tranquilo. No había lágrimas que amenazaran con caer. El momento para eso había pasado hacía años. La ira que sentía no era intensa ni confusa. Era como un bloque de hielo formándose en mi pecho, una claridad gélida y perfecta. No se trataba de buscar venganza por toda una vida de pequeños desaires, y no se trataba de obtener finalmente una disculpa. Se trataba de corregir una percepción peligrosamente errónea. En mi mundo, cuando un activo proporciona datos constantemente incorrectos, no se discute con él, se recalibra. Esto fue una corrección de campo. Encontré un pasillo vacío y silencioso, los sonidos apagados de la recepción, a un mundo de distancia. Saqué mi teléfono proporcionado por el servicio y abrí una aplicación de mensajería segura. Mis pulgares se movían con la misma precisión que al iniciar una secuencia de lanzamiento. El contacto era mi ayudante de confianza. El mensaje era sencillo, carente de emoción y redactado como cualquier otra solicitud operativa. Le solicitaba que enviara el resumen sin clasificar de la Operación Escudo Celestial para ayudar al General Evans. Asunto: material para el brindis. Pulsé enviar. No era una súplica desesperada, era una maniobra táctica. Simplemente estaba buscando documentación oficial para la sesión informativa de un oficial superior. El hecho de que la sesión informativa tuviera lugar en la boda de mi hermano era simplemente una cuestión de tiempo operativo. Con los datos ya en movimiento, ejecuté la segunda fase del plan. Regresé al salón de recepciones, recorriendo con la mirada la sala hasta que encontré al mayor General Evans junto a la barra. Me acerqué a él directamente, con una postura profesional. «General, ¿un momento?», pregunté. Se giró y la calidez informal que sentía por los demás invitados desapareció, reemplazada por el respeto sereno e inmediato que reservaba para un compañero oficial. «Capitán», asintió. Mantuve la voz baja y firme, con una cadencia respetuosa pero firme. «Mi padre es un hombre de tradición. Respeta el protocolo por encima de todo. Durante su brindis, consideraría una cortesía personal y profesional que usted se adhiriera a ese protocolo». Lo entendió de inmediato. No le pedía que atacara a mi padre ni que lo avergonzara. Le pedía que dijera la verdad oficialmente, públicamente, y en el único idioma que mi padre estaba obligado a entender. Un asentimiento lento y firme fue su única respuesta. «Considérelo hecho, capitán», dijo con voz grave y retumbante. «Hay cosas que hay que arreglar. La trampa no fue una confrontación que yo tuviera que orquestar. Fue el peso insalvable del récord oficial y estaba a punto de ser leído como prueba». El DJ pidió a los invitados que tomaran asiento para los brindis. Mi padre regresó pavoneándose a la mesa principal, ajeno a todo. No tenía ni idea de que acababa de autorizar a un oficial de primera clase a revelar mi vida delante de todos sus respetos. El tintineo de copas y el murmullo de las conversaciones llenaban el opulento salón de bodas. Observé a mi padre desde el otro lado de la sala, sentado a la cabecera, disfrutando de la gloria del día perfecto de su hijo. Parecía completamente satisfecho, un rey retirado, observando sus dominios por completo, sin darse cuenta de que toda su visión del mundo estaba en cuenta regresiva. Sentí una extraña y profunda calma invadirme, la clase de concentración serena que llega justo antes del inicio de una fase crítica de la misión. No había ansiedad ni esperanza de un resultado específico, solo la certeza de que una secuencia, una vez iniciada, debe seguir su curso. La voz del líder de la banda se abrió paso entre el ruido. «Y ahora, si me prestan atención, por favor, un brindis del orgulloso padre del novio, el mayor general David Evans». Una cortés ovación lo siguió mientras se dirigía al micrófono. Su sola presencia impuso un silencio que el DJ tuvo que luchar por mantener. Comenzó con calidez, con una voz que resonaba con genuino afecto. Habló de la infancia de su hijo, de la mujer que tanto le enorgullecía dar la bienvenida a su familia y de la alegría de la ocasión.
Fue un discurso perfectamente convencional, y vi a mi padre asentir con la cabeza, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Se sentía cómodo. Estaba en su mundo, un mundo de tradición y cortesía. Entonces, la actitud del general cambió. Su postura se volvió un poco más rígida, su mirada más concentrada y su tono se desvaneció. Su suave calidez fue reemplazada por algo mucho más formal y autoritario. Recorrió con la mirada la mesa principal y sus ojos se posaron directamente en mi padre. En nuestra familia, comenzó, con una voz ahora más firme, como en la familia de mi amigo el coronel Sharma, tenemos una tradición de servicio. Es una tradición de sacrificio silencioso, a menudo mal interpretada por el mundo exterior. Mi padre se enderezó, inflando ligeramente el pecho al mencionar su nombre y su legado. El general le sostuvo la mirada. Romesh, tú y yo sabemos que las publicaciones más importantes suelen ser las más discretas, las que no llegan a los titulares. Hizo una pausa, dejando las palabras suspendidas en el aire una fracción de segundo de más. Esas que algunos podrían confundir con la simple vigilancia de una puerta. El aire en la habitación se quedó en silencio. Las sonrisas corteses en los rostros de mis parientes flaquearon, la sonrisa de mi padre se tensó, el color desapareció ligeramente de sus mejillas, mientras sus propias palabras le eran devueltas con una precisión escalofriante. Supo en ese instante que ya no era un brindis, era una corrección formal. Pero estoy aquí para decirles, resonó la voz del general, aumentando de intensidad, que la capitana de la puerta, Anna Sharma, guardias, está a 35.500 kilómetros de altura, viaja a 11.200 kilómetros por hora y protege el mundo libre. Giró ligeramente la cabeza y sus ojos me encontraron entre la multitud. Por primera vez, no se dirigía a la sala, sino directamente a la ignorancia de mi familia. Durante la Operación Escudo Celestial, una nación hostil intentó lo que llamamos secuestro de señales, un primer ataque para cegar a Estados Unidos antes de que pudiera comenzar una invasión. El único operador que detectó la intrusión, que omitió el procedimiento estándar por su lentitud y que escribió un contracódigo defensivo en menos de 10 minutos, tenía el indicativo Pathfinder. Una exclamación de asombro recorrió a los invitados militares en la sala. Observé el rostro de mi padre. El nombre lo impactó como un puñetazo. Sus ojos se abrieron de par en par con un horror creciente y repugnante. Conocía ese nombre. Todos los oficiales por encima de cierto rango lo conocían. Pathfinder era un fantasma, una leyenda en los informes clasificados de misiones, el operador invisible que, sin ayuda de nadie, había evitado una docena de incidentes internacionales. Probablemente había brindado por ese nombre en los clubes de oficiales, sin imaginar jamás que esa leyenda era la hija a la que desestimó como una guardia de seguridad glorificada. Entonces llegó la última maniobra devastadora. El general dejó lenta y deliberadamente su copa de champán sobre la mesa, giró completamente su cuerpo para mirarme, de espaldas a la mesa principal, se irguió en toda su estatura, con movimientos ágiles y precisos. En una sala llena de cientos de personas, se puso firme. «Capitán Sharma», declaró, con un respeto que mi padre jamás me había mostrado, «su país está en deuda con usted», y realizó un saludo impecable y seco. Siguió una oleada de silencio absoluto. Entonces vi a mi padre ponerse de pie de un salto. No fue una elección. Era toda una vida de entrenamiento militar apoderándose de él. Un coronel retirado, instintivamente obligado a ponerse de pie ante un general que saludaba. Su rostro estaba pálido, con la boca ligeramente entreabierta. Mi hermano Rohan me miraba fijamente, con una expresión de total incomprensión, como si viera a un desconocido por primera vez. Los parientes que se habían reído de mí se quedaron paralizados, con el rostro ardiendo de una profunda y repentina mortificación. Mi padre me había pasado toda la vida enseñándome la importancia del rango. Al final, solo le bastaron 6 palabras de un mayor general para comprender quién tenía más rango que quién.
Cuando el general bajó la mano, el hechizo de silencio se rompió, pero el sonido que se escuchó no fue la confusa charla de la familia. Fue una repentina y estridente ovación desde la mesa del general. Una docena de militares condecorados, hombres y mujeres que no conocía, se pusieron de pie, aplaudiendo con un ritmo potente y unificado. Uno a uno, dejaron sus asientos y se dirigieron hacia mí. No me felicitaron por la boda. Me ofrecieron un discreto asentimiento, un firme apretón de manos y una mirada de profundo respeto profesional. Un capitán de la Marina, de edad avanzada, se acercó y dijo: «Pathfinder, es un honor conocerte por fin». Por primera vez en mi vida, estaba rodeado de gente que me veía. Todo mi ser. Al otro lado de la sala, la mesa de mi familia se había convertido en un agujero negro de silencio, un vacío de vergüenza. En medio de una celebración, los observaba desde la distancia, ahora rodeado de mis verdaderos iguales. Mi padre no podía mirarme. Miraba fijamente su plato, su rostro era una máscara gris y flácida de humillación. Mi madre parecía perdida, sus ojos moviéndose entre mi padre y yo, el abismo imposible ahora completamente expuesto. Mi hermano Rohan parecía destrozado, la historia perfecta de su vida perfecta destrozada por la hermana que nunca conoció. No vinieron, no dijeron ni una palabra. Unos 20 minutos después, recogieron sus cosas y se escabulleron a un lado. Salida. Un refugio silencioso e indigno de una realidad que ya no podían negar. No sentí rabia ni siquiera triunfo al verlos partir, simplemente sentí una silenciosa sensación de orden restableciéndose. Un año puede cambiarlo todo, o simplemente revelar lo que siempre fue cierto. El escenario de mi siguiente gran logro no fue un opulento salón de bodas, sino una sala de reuniones segura y sin ventanas en la base de la Fuerza Espacial Vandenberg. El aire olía a electricidad limpia y café recién hecho. En lugar de un vestido de novia, llevaba mi uniforme de gala. El mayor general Evans estaba frente a mí con una pequeña caja en la mano. Con una sonrisa orgullosa, se quitó la insignia dorada de hoja de roble y la prendió con cuidado en mi cuello. «Felicidades, mayor», dijo con una voz llena de genuina calidez. La sala estalló en vítores. No eran los aplausos corteses de mis familiares, sino los gritos fuertes, ruidosos y sentidos de mi escuadrón, mi verdadera familia. Eran las personas que habían estado en las trincheras conmigo, que sabían lo que realmente costaba mi trabajo y que celebraban mis victorias como propias. Este ascenso no era solo un nuevo rango, era un nuevo comienzo. Me asignaron mi propia dirección, un comando construido desde cero con base en los mismos protocolos que yo mismo había desarrollado. Recuerdo el primer día, caminando por el tranquilo y seguro pasillo y detenerme frente a una puerta nueva. En ella, una sencilla placa negra decía: Mayor Anna Sharma, directora de análisis de guerra orbital. Mi nombre, mi cargo. No fue un legado que me dieron, fue un legado que yo mismo forjé en las silenciosas horas de la madrugada, a miles de kilómetros de cualquiera que dijera conocerme. Fue un legado construido sobre la competencia, no sobre la ascendencia, y finalmente era mío. Una noche, estaba en mi nueva oficina revisando evaluaciones de amenazas para el lanzamiento de un satélite de nueva generación. Cuando mi teléfono personal vibró sobre el escritorio, miré la pantalla. Era un mensaje de mi padre. Me quedé sin aliento por un segundo antes de abrirlo. El mensaje era breve, la palabra desprovista de toda su fanfarronería habitual. Anya, lo siento, me equivoqué. Estoy orgulloso de ti. Hace un año, esas palabras habrían sido un suceso tectónico, la validación que había anhelado toda mi vida. Las volví a leer y sentí una extraña calma y desapego. Eran solo palabras que llegaban demasiado tarde. Mi validación ya había sido dada, no en un mensaje de texto, sino en un saludo general. Mi paz se había ganado, no en su disculpa, sino en la tranquila confianza de mi propio mando. Respiré hondo, escribí una respuesta sencilla.
Gracias. Y presioné enviar. Luego colgué el teléfono, volví a mi trabajo y me concentré en las puertas que realmente debía proteger. Mi padre creía que un legado era algo que se hereda. Aprendí que un verdadero legado es la señal de identificación que se gana en silencio y el respeto que se impone en público. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.